Muy buenas tardes. Agradezco al equipo del comité organizador de CIERMI 2021 Mujeres en la Ciencia por el apoyo para participar en el Congreso Virtual. Me permitiré presentar al equipo que participará en esta ponencia. La maestra Sagnité Jiménez Canseco, la doctora Mónica Kid Meléndez y su servidora, la maestra Alejandra Nava Hernú. El título de la ponencia es Comparación de adaptación y cohesión familiar entre adolescentes con y sin riesgo suicida en Tlaxcala, México. La siguiente diapositiva, por favor. La conducta suicida se puede definir como un conjunto de eventos complejos que inicia en muchos de los casos con pensamientos e ideas suicidas, seguidas de planes e intentos suicidas, sin llegar a la muerte, hasta que sucede el suicidio consumado. De tal manera que puede llegar a afectar a personas de cualquier edad o condición, y en ocasiones es desencadenada por diversos factores biológicos, psicológicos o socioculturales. De acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y del Manual del Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, la conducta suicida se considera como síntoma de un malestar o trastorno emocional o mental y no representa un diagnóstico en sí, por lo que se debe revisar la presencia de otros síntomas emocionales o comportamentales que en su conjunto hagan parte de un diagnóstico. El suicidio en adolescentes es un tema preocupante y relevante por el impacto que genera, no solo a nivel individual, sino familiar y social. Dada la elevada incidencia en las últimas décadas, constituye un grave problema de salud que requiere especial atención. Tan solo en México, en 2018, sucedieron 641 fallecimientos por lesiones autoinfligidas del grupo de niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años de edad, lo que representa una tasa de 3.6 fallecimientos por cada 100,000 niños, niñas y adolescentes, que ha permanecido prácticamente sin cambios desde el año 2014, donde se encontraba en una tasa de 3.7. Por sexo, la tasa en hombres en este rango de edad se encuentra en 4.2 por cada 100,000, mientras que para las mujeres de estas edades fue de 2.9 por cada 100,000. La siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, hablar de suicidio es no tomar en cuenta una sola causa, sino eventos diversos que pueden detonarlo. Por ello, la Asociación Psiquiátrica Mexicana menciona que las actuales generaciones de 12 a 17 años presentan más problemas de salud mental como la ansiedad y problemas de afecto. Además, algunos presentan abuso de sustancias como alcohol y drogas, teniendo conductas disruptivas o de tipo antisocial y trastornos de alimentación. Esto se asocia principalmente a violaciones, abuso sexual, seguido de golpes, atraco con arma, acoso, que contribuyen a tener ideas, planear e intentar suicidarse. La familia tiene un papel esencial en el desarrollo y en el bienestar de los adolescentes, ante los cambios que enfrentan, al brindar el soporte necesario en la comprensión y adaptación a sus necesidades emocionales. De lo contrario, podría afectar su estado anímico, generando ideas negativas y desencadenando problemas de salud mental. Por lo tanto, la familia puede ser un elemento de salud mental, es decir, puede ser de origen o de causa de problemas si no cumple bien sus funciones, convirtiéndose en un sistema enfermo. La siguiente, por favor.
La familia tiene un papel esencial en el desarrollo y bienestar de estas personas. Ante estos cambios, se dice que si pueden enfrentar y brindar el soporte necesario en la comprensión y adaptación a estas necesidades emocionales, de lo contrario podría afectar su estado anímico y esto podría desencadenar en problemas graves de salud mental. El modelo circunplejo de Olson estudia el funcionamiento familiar mediante el establecimiento de una tipología que clasifica y maneja distintos perfiles integrados en dos dimensiones, que es la adaptación y la cohesión. En tanto que la adaptación familiar se enfoca en el grado de flexibilidad y aptitud para el cambio del sistema familiar, lo que implica la habilidad del sistema para cambiar su estructura de poder, la dinámica entre los roles y las reglas de las relaciones familiares en respuesta a estresores evolutivos, propios del desarrollo y situacionales. En cambio, la cohesión familiar se refiere al grado de separación o conexión que tiene un individuo respecto a su sistema familiar y comprende la ligazón emocional que los miembros de una familia tienen entre sí. Por lo tanto, el modelo circunplejo de Olson permite predecir adecuadamente las problemáticas que se pueden presentar en las diferentes etapas del desarrollo familiar. Hasta aquí mi participación. Bueno, soy la maestra Sagnité Jiménez Canseco y también es un gusto para mí participar en este evento con nuestra investigación. Pues el objetivo de nuestra investigación fue analizar las diferencias de adaptación y cohesión familiar entre adolescentes de secundaria con y sin riesgo suicida en Tlaxcala. Los participantes, o bueno, en este caso el diseño para la investigación fue cuantitativa de tipo comparativo. La muestra consistió en 50 adolescentes de secundaria elegidos de manera intencional y detectados por la escuela por problemas de conducta, entre ellos bajo aprovechamiento escolar, conductas autolesivas, acoso escolar, etc. Del total de la muestra participaron 58% mujeres y 42% hombres, quienes cursaban la mitad el primer grado de secundaria y la otra mitad el segundo grado. Las edades de los participantes oscilaron entre los 12, 13 y 14 años. Las características sociodemográficas de nuestros participantes es que la mayoría viven con ambos padres, en la mayoría del porcentaje. Y otro porcentaje comentó que solamente vivían con la madre. En el caso de si tenían hermanos o no, la mayoría comentó que sí y que ellos ocupaban el primer lugar como hijo. Por otro lado, la edad de sus padres osciló entre 30 y 39 años para el caso de la madre y en el caso del padre entre 40 y 49 años. La escolaridad, en el caso de la madre, la mayoría fue de licenciatura y para el padre, preparatoria terminada. Finalmente, respecto a la ocupación, comentaron que ambos eran profesionistas, en su mayoría. Por otro lado, pues los materiales y el procedimiento, en este sentido se utilizaron 3 instrumentos, que fue en primer lugar la entrevista sociodemográfica, de donde obtuvimos estos datos. La segunda fue el inventario de riesgo suicida para adolescentes, IRISA, de Hernández y Lucio, que mide 3 aspectos, que son la intencionalidad e ideación suicida, la depresión y la desesperanza, así como la ausencia de circunstancias protectoras y el índice de malestar psicológico.
Finalmente, el tercer instrumento fue la escala de cohesión y adaptación familiar, FACES 3, confiabilizado y validado en México por Ponce, Gómez, Terán, Irigoyen y Landgrave entre 1999 y 2002. Finalmente, la investigación se llevó a cabo bajo el consentimiento y participación voluntaria de las autoridades escolares, así como de los adolescentes involucrados en este estudio. Hasta aquí mi participación. Buenas tardes, soy la doctora Mónica Kit Meléndez y pues muchísimas gracias por invitarnos a participar en este congreso. Bueno, para los resultados se realizó el análisis de frecuencias para obtener medidas descriptivas como media y desviación estándar. También se empleó la TED-Student para muestras independientes con la finalidad de determinar las diferencias entre cohesión y adaptación familiar, funcionamiento familiar y los factores de riesgo suicida entre adolescentes de secundaria con y sin riesgo suicida. En la tabla 1, en donde se muestran las diferencias entre adolescentes con y sin riesgo suicida en cohesión, adaptación y funcionamiento familiar, se puede observar que los grupos de adolescentes con riesgo y sin riesgo suicida no presentaron diferencias estadísticamente significativas con adaptación y funcionamiento familiar, pero sí se mostró diferencias al punto 0,1 con cohesión. Estos datos indican que respecto a la adaptación y el funcionamiento familiar, en ambos grupos mostrarían similitudes en la capacidad de flexibilidad ante los cambios familiares de cada adolescente, así como también la facilitación y la promoción de la adaptación de la familia en una situación de cambio. Sin embargo, respecto a la cohesión, los resultados indican mayor cohesión en los adolescentes sin riesgo suicida en comparación a los adolescentes con riesgo suicida, como se puede apreciar en las medias y la desviación estándar, lo que señala un grado de conexión mayor en las familias de los adolescentes sin riesgo suicida y menor en los adolescentes con riesgo suicida. La siguiente, por favor. En esta tabla se muestran las diferencias entre adolescentes con y sin riesgo suicida con los factores de riesgo suicida, en lo cual se puede observar que en los adolescentes con riesgo y sin riesgo suicida se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ideación e intencionalidad, depresión y desesperanza, ausencia de factores protectores, malestar psicológico asociado al riesgo suicida y riesgo suicida al punto 0,1, como se muestra en las medias y en la desviación estándar respectivamente. Estos resultados indican que los adolescentes con riesgo suicida presentan mayor malestar psicológico asociado al riesgo suicida, depresión y desesperanza, ideación e intencionalidad y ausencia de circunstancias protectoras en comparación a los adolescentes sin riesgo suicida. También se pudo observar que hay una mayor prevalencia de malestar psicológico y depresión y desesperanza en la muestra de adolescentes con riesgo suicida. La que sigue, por favor. Para determinar las diferencias entre cohesión, adaptación, funcionamiento familiar y los factores de riesgo suicida, con los datos sociodemográficos se empleó el análisis de una vía ANOVA, cuyos resultados se muestran. Que la variable sexo se encontró diferencias estadísticamente significativas al punto 0,5 con malestar emocional, adaptación, riesgo y riesgo suicida. También, tomando en cuenta los datos anteriores y las medias en ambos grupos, se pudo observar que las mujeres presentaron mayor malestar emocional y mayor riesgo suicida en comparación con los hombres, mientras que los hombres resultaron con mayor adaptación que las mujeres. Respecto al grado escolar, los datos mostraron diferencias estadísticamente significativas al punto 0,5 con adaptación, lo que indica que los adolescentes de primer grado de secundaria mostraron mayor adaptación familiar en comparación con los de segundo grado. De la misma manera, se observó que el lugar que ocupa en la familia mostró diferencias estadísticamente significativas al punto 0,5 con funcionamiento familiar,
con lo que se pudo dar cuenta que los adolescentes que ocuparon el tercer lugar presentaron mayor funcionamiento, seguido por los que ocuparon el primer lugar, posteriormente los que están en segundo lugar, y los que presentaron menos funcionamiento familiar son los que ocuparon el cuarto o menos lugar. La que sigue, por favor. La Organización Mundial de la Salud ha definido al suicidio como un problema grave de salud pública y al cual se le puede atribuir una causa específica. No se le puede atribuir una causa específica, sino a diversos factores que pueden afectar la estabilidad emocional del adolescente, entendiéndose esta como el bienestar psicológico, social y personal. El suicidio en la adolescencia puede ser prevenible si se detecta a tiempo y se identifican los factores de riesgo asociados que pueden atenderse mediante la promoción de la salud mental y el interés a los problemas y trastornos mentales. Sin embargo, muchas de las causas están definidas por la pobreza, el desempleo, la humillación, la pérdida de seres queridos, ruptura de relaciones amorosas, maltratos durante la infancia, además de determinados trastornos mentales como la depresión y la esquizofrenia. Ante tales efectos, se demuestra que la pronta identificación de la conducta suicida y el tratamiento adecuado a las personas con trastornos mentales constituye una importante estrategia preventiva. La que sigue, por favor. Respecto a esto, Cabra, Infante y Sosa mostraron que el suicidio en adolescentes es uno de los problemas que afrontan las sociedades de manera creciente y es un fenómeno multifactorial que incluye factores biológicos, psicológicos y sociales, que deben de ser abordados de manera inmediata desde diferentes niveles como la familia, la escuela y las autoridades de salud pública para hacer énfasis en los factores de riesgo que pueden impulsar a los menores a tomar esta decisión. Para esto, es necesario no solo atender los casos de depresión o intentos de suicidio, sino también implementar estrategias para la detección temprana de posibles riesgos de suicidio. Para la prevención de estos factores, los adolescentes cuentan con herramientas que fortalecen las capacidades para la resolución de problemas. A este grupo de herramientas se le conoce como factores protectores, en donde la familia juega un papel importante como apoyo que promueven su bienestar emocional, por lo que se concluye que la oportuna detección de los factores de riesgo podría aportar en gran medida al diseño e implementación de programas de prevención más integrales y eficientes frente al suicidio de adolescentes. Muchas gracias por su atención y enseguida les mostramos nuestras referencias.